a que abra su Biblia en Mateo, el Evangelio de Mateo 7. Si alguien no tiene Biblia, puede levantar su mano y allí con los sugieres o compartir allí con su familiar. Gloria a Jesús. Qué bueno verle esta mañana y doy gracias a Dios que me permite hoy traer la exposición de la palabra. Es una gran responsabilidad y es también un gran privilegio. Y anhelo en mi corazón que Dios nos hable a todos en esta mañana. Quiero tomar un momento para que oremos por nuestro pastor antes de iniciar, por la salud de nuestro pastor. Ha tenido quebranto esta salud esta semana, pero también que oremos por todas aquellas personas que han tenido quebranto de salud. Amén. Padre, tú eres bueno, Dios, gracias por este tiempo en el que podemos reconocer tu grandeza a través de cada uno de estos cánticos, Señor. Gracias por esta hermosa iglesia, congregación, Señor, porque tú tienes un propósito con cada uno de nosotros. Hoy quiero pedirte en el nombre de Jesús por nuestro pastor. Bendice la vida de nuestro hermano Luis Carlos, Señor. Oramos por su salud. Que seas tú, Señor, bendiciéndole en este momento, fortaleciendo su cuerpo, fortaleciendo, Señor, su ánimo. Que toda situación, todo virus, Señor, todo malestar, Señor, aún en medio de la enfermedad, podamos ir a ti, confiar en ti, descansar en ti, Señor. Fortalécelo, bendícelo, Señor. Rodéalo, Señor, de personas, de hombres y mujeres que día a día estemos dispuestos a acompañarle a trabajar en esta obra local, Señor. Lo necesitamos, Señor, pero también, Señor, como iglesia sabemos que Él necesita de una iglesia que ora por Él, que intercede por Él, que le acompaña, que está allí siendo apoyo y soporte, Señor. Oro también por las personas de nuestra congregación que han tenido quebrantos de salud. Anímales, fortaléceles y, Señor, tú tienes el poder para sanar y para levantar, para restaurar. Si tú quieres lo puedes hacer, Señor, y confiamos en ti, en tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, quiero que vayamos a la palabra Mateo 7. ...21 al 23 va a ser nuestro texto base. Qué bueno ver a los chicos aquí con sus Biblias, Dios hablando a través de su Biblia. Amén. Dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. El pastor Luis Carlos ha venido en los domingos anteriores hablándonos de que debemos estar preparados para cuando Dios nos llame. Debemos estar preparados para cuando vayamos a su encuentro, a esas bodas del Cordero. ¿Saben? Si usted mira los evangelios, el mensaje de Cristo habla de un evento especial, de una cita especial, de un lugar especial, el reino de los cielos. Y tú y yo debemos estar preparados para cuando Dios nos llame a su reino. No sé si Él me permita ver su segunda venida, no sé si Él me llame antes, pero
La palabra muestra que debo estar preparado y fue lo que ilustró el pastor a través de qué parábola o de qué, las 10 vírgenes. ¿Cuántas eran necias? ¿Cuántas eran prudentes? ¿Cuántos queremos ser sabios y prudentes? Amén. El título de esta reflexión dice: ¿quién entrará al reino de los cielos? Y quiero detenerme un momento como introducción. Jesús está allí frente a la multitud. El sermón del monte. Muchas personas le están escuchando, sus discípulos, personas con necesidades, también las personas que no querían a Jesús. Jesús está frente a la multitud, quien le escuchaba atentamente. Eso lo puede ver usted desde el capítulo 5 al 7, el sermón del monte. Pero en el capítulo 7 va a encontrar lo siguiente. En este último capítulo Jesús hace un énfasis en la necesidad de que nuestra vida dé fruto, buen fruto, no mal fruto. También habla de las dos puertas, la puerta ancha, la puerta angosta, dos caminos, uno ancho, uno angosto, dos destinos, uno es perdición, otro es salvación. Y también nos dice allí, nos advierte contra los falsos profetas, aquellos lobos disfrazados como ovejas. Y además de la necesidad de no solo escuchar la palabra de Dios, sino obedecerla y vivirla. Nos habla allí del hombre sabio que construyó sobre la roca. Como introducción también quiero que nos detengamos y quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te imaginas el reino de los cielos? ¿Cómo te imaginas, niños y chicos, el reino de los cielos? Creo que lo que nos muestran algunas imágenes o películas se queda corto para describir lo que va a ser pasar la eternidad con Dios. Pero miremos que nos enseña la palabra sobre el reino de los cielos. La Biblia nos enseña desde el Génesis hasta el Apocalipsis sobre el reino de Dios. Es el lugar prometido a sus hijos. Es la esperanza para todos aquellos que han decidido de colocar su fe en Dios. La Biblia nos enseña que es el lugar que cada creyente debe anhelar, porque somos ciudadanos del cielo. Si tú has puesto tu mirada en Jesús, eres ciudadano del cielo. Aquí estamos de paso. La Biblia también dice que es el lugar donde tendremos moradas junto al Señor. Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para nosotros. ¿Cómo te imaginas que será esa morada? ¿Cómo será esa casa? Tal vez no existe la precisión de palabras para describir el cielo, el reino de los cielos en su totalidad. Pero miren lo que nos dice Juan, Apocalipsis 22:5. Allí no habrá más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre y jamás, por la eternidad. Pero también Apocalipsis 21:4 dice: Dios enjugará, secará las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrían dejado de existir. Si alguien se está durmiendo, usted le pega un codacito allí. Dice: hermano, no se duerma porque esto Dios te está hablando hoy.
Tengo una pregunta. ¿Cuánto de lo que llevas en la vida cristiana, en nuestro diario vivir, anhelamos estar en este lugar maravilloso? Yo recuerdo hace años que cuando había paseo familiar en la casa, uno no dormía porque decía, ya llegó el paseo, ya llegó ir a la salida, a la piscina, y uno se levantaba de madrugada anhelando que llegara ese día y llegara al lugar donde uno iba, donde lo llevaba a su familia. Pues déjame decirte que el reino de los cielos, nuestro lugar eterno, debe ser algo que esté en nuestras vidas en cada momento. En tu vida cristiana, ¿anhelas este lugar maravilloso? Este lugar donde estaremos por la eternidad en el gozo de Dios. Dice la Biblia que allí será un gozo eterno. No lo puedo describir en mis palabras, no lo puedo imaginar, pero lo puedo creer que será un lugar maravilloso. Allí le adoraremos por la eternidad. Y después de esta breve introducción, quiero que miremos 4 puntos de nuestro pasaje. ¿Cómo se llama nuestra reflexión? Muy bien, ¿quién entrará al reino de los cielos? Vamos allá al texto nuevamente, Mateo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hasta ahí, primer punto. No todo el que me dice, Señor, Señor. Saben que hoy en día parece ser que el cristianismo se volvió una moda. Mucha gente dice ser cristiana, mucha gente dice seguir a Dios, mucha gente dice creer en Dios. Con excepción del que niega a Dios, el ateo o el agnóstico, todo mundo dice creer en Dios. Pero Jesús va cerrando su sermón y es enfático al decir, no todo el que me dice, Señor, Señor. Si vemos el texto anterior, pareciera que esto se dirige a los falsos profetas. Pero Jesús no solo se dirige a los falsos profetas, se dirige a todos diciendo, y siendo preciso y claro, no basta solo con decir Señor, Señor. Hay algo más necesario. Y Jesús da una advertencia. ¿A cuánto nos gustan las advertencias? Las advertencias son necesarias. Pero ¿cuántos obedecemos las advertencias? Chicos, cuando mamá o papá hacen una advertencia, ¿cuántas veces las hemos pasado por alto? Y así en este momento de la palabra Jesús está diciendo, hay que mirar a Dios, hay un lugar esperándonos, pero no basta solo con decir Señor, Señor. No basta solo con cantar, no basta solo con hacer cosas, ya lo vamos a mirar. Isaías dice lo siguiente, la advertencia de Jesús es precisa y clara, y no solo Señor, Señor será suficiente. Isaías señala, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor, harto estoy de holocaustos de carneros, de la grasa de animales engordados, de la sangre de toros, corderos y cabras, no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mi casa, mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas.
No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. Pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, apártense de mi vista. Aparten sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Palabra fuerte es esta, ¿cierto? Varios siglos antes de que Jesús diga, no todo el que me diga Señor, Señor, Dios le reclama a un pueblo necio, a un pueblo separado, a un pueblo escogido por Dios. Pero este pueblo endurecía su corazón. Este pueblo no obedecía a Dios. Este pueblo quería caminar a su propia manera, aunque decía creer en Dios, aunque decía seguir a Dios, miraba hacia otro lado. Y esto no puede ser así, iglesia. Tomando como ejemplo lo que dice Isaías, quiero decir algo en esta mañana. Cuando Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor, cuidado con una vida no genuina delante de Dios. Cuidado con la religiosidad delante de Dios. Cuidado con una vida de apariencia. Cuidado con una adoración falsa delante de Dios. Dios conoce tu corazón y mi corazón. Yo no lo conozco, no puedo. Pero Dios sí sabe. Cuando le dices Señor, Señor, si eso es genuino o no es genuino. Y aunque esto es una palabra fuerte, no la podemos quitar de la Biblia. Esa advertencia es necesaria para estos tiempos. Hoy muchos están jugando con Dios. Hoy muchos no están tomando en serio las cosas de Dios. Recibimos la palabra, pero salimos de recibirla y volvemos a nuestra vida de apariencia. Esto no puede ser así. A Dios no se le escapa nada. Dios conoce nuestro corazón. Y Dios sabe, y lo vamos a ver más adelante, cuál es el problema del que dice, Señor, Señor, yo te amo. Es que si en el corazón hay iniquidad, hay maldad, allí está el problema. Dios sabe cuando hay iniquidad en nuestras vidas. ¿Qué es iniquidad? ¿Alguien me quiere ayudar? ¿Qué se le viene a la mente con iniquidad? Pecado, desobediencia, maldad. La iniquidad es maldad, es impiedad o culpa, y su gravedad está por encima del pecado. Como tal, la iniquidad es descrita como una ofensa contra Dios, fundada en el desconocimiento y rechazo de la palabra del Señor. Y esta mañana lo veíamos en el estudio de Romanos. ¿Qué hizo el hombre? Rechazar la enseñanza de Dios. Eso es iniquidad. Entonces el primer punto es, el Señor Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor. ¿Pero por qué? ¿Acaso no es algo bueno decir Señor, Señor? Claro que sí. ¿Acaso no es una buena intención tener una vida con Dios? Claro que sí. Pero no es suficiente. ¿Por qué? Punto 2. Sigamos leyendo allí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
el hombre siempre quiere justificarse delante de Dios. El hombre siempre quiere mostrar lo que hace delante de Dios. Pero la Biblia es clara. Ninguna obra puede justificarnos delante de Dios. Nada de lo que hagamos será válido delante de Dios si no tenemos un corazón genuino para Dios. Jesús indica a sus oyentes que nuestras obras no podrán justificarnos delante de Dios. Nuestras mejores intenciones no serán válidas delante de Dios. Ni aún nuestros ministerios nos traerán el favor de Dios. Por un momento detente y hagamos un cuadro. El cuadro cuando te presentas delante de Dios. Estás allí tú con el Señor. No está tu esposa, no están tus hijos, porque el llamado de Dios es personal. Y miras al Señor, al Creador. Todo está allí escrito, se abrirá el libro. ¿Qué te justificará delante de Dios? Nada. Nada. Nada de esto servirá si Dios ve que nuestro corazón no es sincero. Nada de esto servirá si Dios ve que en nuestro corazón hay maldad, hay iniquidad. Puedo estar en la casa de Dios, iglesia, como estamos en este momento. Puedo cantarle, puedo ir a evangelizar, porque hay que hacer esa tarea. Puedo trabajar con los niños en el ministerio. Puedo hacer muchas cosas, pero tal vez nuestro corazón esté lejos de Dios. Acompáñame allí a Mateo 15:8, por favor. Miren lo que dice la palabra. Y acá hay algo que me inquieta mucho en este texto y que debe llevarnos y detenernos a cómo estoy con el Señor. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón ¿está qué? Lejos de mí. Fue lo que le pasó al pueblo de Israel y es lo que le pasa hoy a la humanidad y es lo que tristemente está pasando hoy en la iglesia. Cuando hablo de iglesia, hablo de la iglesia en general. Y muchos están en esa condición. Y eso debe preocuparnos, que muchos estén no llevando una vida genuina con Dios. Cuando allí dice el texto, muchos me dirán en aquel día, muchos. Si usted mira allí unos versículos atrás, habla de dos puertas. Muchos entran por la puerta ancha, muchos caminan por el camino ancho y muchos son los que se pierden. ¿Y cuántos entran por el camino angosto? ¿Qué dice allí la palabra? Lo contrario a muchos, ¿qué es? Pocos. Esto debe alarmarnos, esto debe preocuparnos. Muchos son los que hoy dicen seguir a Cristo, pero sus obras son malas. Sus obras no están conforme a la palabra de Dios. Sus ministerios no están conforme a la palabra de Dios. Y quiero hacer acá una aclaración. El que está sin Cristo, el que no ha conocido a Cristo, se pierde por su pecado y por rechazar a Jesucristo.
pero muchos le han escuchado, le han seguido, le han servido, pero su corazón sigue lejos de Dios. Y esto no puede ser así. Jesús describe que aquellos que le digan, Señor, yo hice todo esto, no los conozco. Y volvamos al cuadro. Me presento delante de Dios y toda una vida pensando que estaba bien con Dios y que me diga, Daniel, no te conozco. ¿Y saben qué es lo preocupante? Que ya no se podrá hacer nada más. Que Daniel pudo haber vivido una vida engañado. Y no sé que esta es una palabra fuerte, pero sí anhelo con mi corazón que nos detengamos. Porque el creyente verdadero, el creyente genuino, no debe temer a esto. Mi apreciado hermano, reflexionemos sobre estos dos puntos. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. En aquel día me dirán, Señor, todo eso que hice, porque no será válido si nuestro corazón no era un corazón conforme a Dios. Revisemos por un momento cómo está nuestra vida, porque es que esto no es en la iglesia, cada domingo cuando me reúno. Esto es en mi diario vivir. De nada sirve decir aquí, Señor, Señor, si en mi casa no soy el esposo que Dios quiere que sea. Si no soy la esposa que Dios quiere que sea. Chicos, si no soy el hijo que Dios dice honra a tu padre y a tu madre. Y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Sigamos. A Dios no lo podemos engañar. Gálatas 6:7. ¿Alguien que me ayude con Gálatas 6:7? No te engañes, le dice Pablo a los creyentes en aquella ciudad. Pero hoy esa palabra es para ti, para mí. No nos engañemos. Todo lo que uno siembre, eso se recogerá. Y no es un versículo de prosperidad. Ese versículo es una advertencia contra un grupo de creyentes que se estaban saliendo de la enseñanza bíblica. Alguien que me ayude con Santiago 1:8. Santiago 1:8. ¿Quién lo tiene? Amén. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Déjeme decirle algo, ahí la palabra ánimo no habla de emoción, de que me siento desanimado, no. Está describiendo al hombre que dice tener fe en Dios, pero olvida cómo es en su día a día. Es inconstante en todos sus caminos. Y esto no puede ser así, iglesia. Y Apocalipsis 3:16 es un versículo bastante fuerte y es una advertencia bastante fuerte la que encontramos en Apocalipsis 3:16. ¿Quién lo tiene? Tremendo, ¿no? Por cuanto no eres ni frío ni caliente, tibio, ¿qué dice allí? En otras palabras, nunca te conocí.
Porque en tu corazón había maldad. Porque no estabas preparado. Porque cuando te llamé a mi encuentro, no estabas preparado. La vida cristiana, iglesia, no es fácil. No es fácil. Porque la vida cristiana es darle la espalda a ese mundo sin Dios. La vida cristiana es que decidas a quién vas a seguir. ¿A Jesús solo los domingos? ¿A Jesús cuando vas a un estudio bíblico? No es así. Es una relación continua con Cristo. Es una relación a diario con Jesús. A los más chicos, déjenme decirles algo. Los como padres les enseñamos de Jesús, pero tú tienes que tener una relación con Jesús. No es válida la relación de tu papá, la relación de tu mamá. Y los chicos que están aquí ya entienden. Todos aquí ya entendemos. Punto 3. Entonces, ¿quién entrará en el reino de los cielos? Y la respuesta está en la Biblia. Acompáñeme por favor allí nuevamente a Mateo 7. ¿Quién entrará en el reino de los cielos? Quiero que la iglesia lo lea a la voz de 3. La parte B del versículo 21. 1, 2, 3. Allí está la respuesta. Sino aquel, ¿quién entrará en el reino de los cielos? Aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Miren, este pasaje me inquieta mucho porque Jesús es tan preciso. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras. Siendo preciso, el que hace la voluntad de Dios entrará en el reino de los cielos. Pero ahí viene la pregunta, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Ya vimos, el que no hace la voluntad de Dios, ¿cuál va a ser su resultado al final? Cuando llegue ese día en que rindamos cuentas. Pero detengámonos ahora en ese grupo de hombres y mujeres que han determinado seguir a Jesús y están dispuestos a hacer su voluntad. Tengo una pregunta. ¿Es fácil hacer la voluntad de Dios? ¿Nos cuesta? ¿Es fácil, chicos, hacer la voluntad de nuestros padres? ¿Obedecerlos? ¿Es fácil todo el tiempo? ¿Qué dicen mamás? ¿Nuestros hijos obedecen, o padres, obedecen lo que les decimos todo el tiempo? El Salmo 48 declara, miren el anhelo del rey David. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿En qué se agradaba aquel hombre? En hacer la voluntad de Dios. ¿Pero a qué acudía para que la voluntad de Dios estuviera en su vida? ¿A qué? A la palabra. ¿Dónde? En su corazón. Aquel día escuchaba esta frase, y es que hoy la iglesia está viviendo analfabetismo bíblico. Me pareció curiosa. ¿Y saben qué está pasando? El pastor decía, Daniel, este año leamos la Biblia. Y por eso estamos estudiando Romanos los domingos, y por eso los miércoles leemos Génesis. ¿Saben por qué, iglesia? Porque hay muchas personas que dicen, Señor, Señor, y no abren la Biblia en toda la semana. Ahora, no me corresponde a mí juzgar eso. No estamos evaluando a nadie. Pero es que la única forma de conocer la voluntad de Dios es que atesores
la palabra de Dios en tu corazón. Que la leas, que la estudies, que la medites. Tenemos su manual y debemos hacerlo parte de nuestra vida en cada área. Podríamos señalar acá con lo que es hacer la voluntad de Dios, o qué acciones podemos decir que guardar sus mandamientos es hacer la voluntad de Dios. Conocerlo más a Él es hacer la voluntad de Dios. Dejar todo aquello que no le agrada a Dios, dejar el pecado es la voluntad de Dios. Cumplir la gran comisión es la voluntad de Dios. Replicar a Cristo, todo esto es la voluntad de Dios. Pero recuerda el comienzo. Pero ¿dónde está tu corazón? Ahora, un resumen de la voluntad de Dios lo podemos encontrar en Romanos 12, 1 y 2. Vamos todos a Romanos 12, 1 y 2. Ahí suenan las Biblias, las hojitas pasando, qué bueno. Dice la palabra del Señor: presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora yo quiero que lo leamos, voy a leerlo así. Para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿qué debo hacer? No conformarme a este siglo, transformar mi mente, mi entendimiento a través de su palabra, presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando dice acá cuerpo, presentar mi vida, mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad, mi cuerpo, porque tu cuerpo no te pertenece. Es de Cristo, es templo del Espíritu Santo. Permítame leer este mismo texto en la versión del lenguaje actual. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Allí se resume en Romanos 12, el 1 al 2, la voluntad de Dios. Pero ahí viene algo. ¿Por qué luchamos y por qué no es fácil? Porque la Biblia dice que debemos negarnos a nosotros mismos. Dejar que Él viva en nosotros para que Él se manifieste, se glorifique a través de tu vida. Y allí pasa algo, iglesia, es donde nos cuesta y no queremos ceder. Esposos, ¿cuánto estamos permitiendo que Dios moldee nuestra vida para ceder con nuestras esposas? Ámala, dice la Biblia. No dice entiéndela, ámala. Señor, pero ámala, cede. Esposas, ¿cuánto estamos cediendo allí con el carácter de nuestro esposo? Con nuestros hijos. Hijos, tal vez tienen papás anticuados, de otra época, pero ¿cuánto estamos permitiendo
que sea Dios el que se glorifique a través de tu vida. Y allí debo ceder, debo morir a todo aquello que no le agrada a Dios. Aquel que hace la voluntad de Dios. Miren allí el texto de Romanos nuevamente, dice, presenta tu vida en santidad. En nuestras fuerzas no podemos, Dios sí puede. Y Él sabe con qué área, qué hay en tu vida que te está alejando de Dios. ¿Con qué pecado estás o estamos luchando? ¿Saben que a Dios no podemos decirle, Señor, yo soy así y así me voy a morir? No, porque entonces no entiendes que Cristo quiere perfeccionarte. No entiendes que Cristo quiere vivir en ti y hacer de ti una persona mejor. Lucharemos en esta vida sí, hasta el final, hasta que lleguemos a la eterna perfección allí en su presencia. ¿Estás buscando la santidad? ¿Estás buscando la comunión con Dios? ¿Le estás adorando con un corazón limpio y sincero? ¿Saben? Hemos aprendido acá con el Ministerio de Alabanza que nosotros solo acompañamos a la iglesia, que adorar y cantar no limitan lo que es la adoración. La adoración es tu propia vida diario. La oración es tu casa, tu hogar, tu vida entera. Si pecamos en algún momento, ¿qué hay que hacer? Señor, te he fallado. Debo ir como hacía el rey David. Señor, no he cuidado mi santidad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí, decía David en el Salmo 51:10. No se quedó allí con un corazón impío, con un corazón malo. Fue delante de Dios. Pero también este versículo, el texto de Romanos dice, no te conformes. Y vaya que allí sí tenemos un problema hoy, iglesia. La iglesia está conforme. La iglesia ya no impacta. La iglesia ya no está allí haciendo la tarea. Nos conformamos. Simplemente, sí somos cristianos, pero que nadie lo sepa. Simplemente tenemos que callar cuando hay posturas que van en contra de la palabra de Dios. No, no puede ser así. Hace unos años en mi trabajo estaba almorzando con un grupo de compañeros, de compañeras, y llegó el tema de qué dice Dios frente a la homosexualidad. No nos ha llamado a contender, no nos ha llamado a pelear, no nos ha llamado a maltratar a ninguna persona. Pero esa persona decía, yo voy a la iglesia, yo voy a la misa, yo busco a Dios y yo no creo que tenga nada de malo a la homosexualidad. Y creo que me enojé y dije, hey, un momento, porque no sé qué Dios es el que tú buscas. Pero el Dios de la Biblia no dice eso. No te conformes. Jóvenes, mírenme, no se conformen. No hagan lo que hacen todos los demás chicos. Hay un grupo de chicos ahí en Las Cruces que cada vez que voy a visitarlos, son 4 chicos. Uno está en el computador, otro está en la tablet, otro está en el celular. Todos conectados a la aplicación, al videojuego de Free Fire. Se conforman. Eso es lo que hace el hombre sin Dios. Pero la iglesia no puede ser así. La iglesia tiene un llamado a hacer la voluntad de Dios. No tu voluntad, no la mía. Y cuesta hacer la voluntad de Dios. Cuesta decir, qué pena, hijo, ese programa no lo vas a ver. No tiene nada de malo, sí tiene algo de malo, no le agrada a Dios. No te conformes, huyamos, renunciemos a las mentiras de este mundo,
a la mentira de la carne, a los deseos de nuestros ojos, porque eso nos lleva a vivir una vida fuera de la voluntad de Dios. Permítame hacer una pregunta: ¿cuánto llevas en la vida cristiana? Contéstalo tú allí. ¿Estás viviendo en la voluntad de Dios? ¿O qué excusas le estás poniendo a Dios? Delante de su trono no habrá excusa. Simplemente Él dirá: apártate, no te conozco. Eso no es triste. Eso no nos debe confrontar con lo que creemos. Voy terminando. Vivir la voluntad de Dios implica negarnos a nosotros mismos. No es lo que yo quiera, es lo que Dios quiere. Me niego a una vida de desobediencia. Me niego a una vida de orgullo. Me niego a tomar mis decisiones sin ti, oh Dios. Me niego a ser como es este mundo. Este es un mundo que día a día, iglesia, está dándole la espalda a Dios. Y Dios tiene un remanente. Y Dios quiere que tú seas parte de ese remanente. Y Dios quiere que salga ese remanente y cambie e impacte a esas personas que están sin Cristo. Mateo 16:24. Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Estás dispuesto a negarte, a negarnos día a día? Concluyamos con estas preguntas en esta mañana. ¿Estás buscando la voluntad de Dios en tu matrimonio? Hace ratico dije, cada área de nuestra vida debe estar bajo la voluntad de Dios. ¿Estás buscando la voluntad de Dios en tu matrimonio? Acá no importa cuántos años llevamos de casados. El matrimonio es un día a día, ¿cierto? ¿Quiénes son casados? Levanten su mano los casados. Cada día es un aprendizaje nuevo, ¿cierto? Y mira uno a su esposa y dice: wow, pero gracias Dios por mi esposa. Gracias, porque era la persona que tenías para mí. Pero estás buscando la voluntad de Dios en tu matrimonio, en tu pareja. ¿Estás buscando la voluntad de Dios en la crianza de tus hijos? Déjeme decirle algo. Levanten la mano los padres, por favor, los que tienen hijos en crianza, en escuela. Tú vas a decidir si tus hijos los cría la escuela, los cría el sistema, o tú, bajo la voluntad de Dios, comienzas a enseñarles. ¿Vas a dejar que a tus hijos los eduquen sus amigos? ¿Esa es la voluntad de Dios? No. ¿Estás buscando la voluntad de Dios en el servicio al Señor? Señor, yo quiero servirte. Pastor, cuente conmigo, yo quiero servirle a Dios. Y pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y solo fue una buena intención. No hubo nada más. ¿Estás buscando la voluntad de Dios para que otros vean a Cristo en tu vida? ¿Cómo es tu conversación, iglesia? ¿Cómo es mi conversación, Dios? ¿Cómo son mis publicaciones? Perdón que me meta allí. ¿Las publicaciones que hago están agradando a Dios? Esa es la voluntad de Dios, que le agrade. Si no le están agradando, córtalas. Si las conversaciones con algunos conocidos no edifican, córtalos. Porque no es la voluntad de Dios. Porque no le agrada a Dios.
Renunciemos a aquello que no le agrada a Dios. ¿Estás buscando la voluntad de Dios en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad? ¿Saben? El día lunes llegué a mi trabajo, ahí a la 26 en la Universidad Nacional, y habían 3 chicos punqueros tomando, y de repente veo que uno de ellos está agrediendo a otro chico. Yo me acerqué a la portería y dije, mira, le están pegando a alguien. Pero cuando detenidamente voy, me acerco con prudencia, es alguien que distingo, es alguien que va a la universidad a entregar tratados de Jesús. Y cuando me di cuenta que era él, la verdad me sentí muy mal. Se llama Sergio y me decía, solo le entregué un tratado a los punqueros y uno de ellos me empezó a agredir. Y bueno, ya ahí llegó el vigilante, ahí ya le había golpeado bastante duro, le decía, llamo a alguien y decía, no, hay que hacer la tarea. Estaba buscando la voluntad de Dios. ¿Saben? Nosotros estamos muy cómodos, muy cómodos. Hoy es tiempo que cada uno pueda decir, tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Enséñame, Dios, a hacer tu voluntad. Enséñame. Si llevas años en la vida cristiana y caíste allí, en una rutina, en una repetición de cosas, dile, Señor, esta no es tu voluntad. A esto no me llamaste, Señor. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿O estoy permitiendo que este mundo me permee, me envuelva? ¿Estoy haciendo lo mismo que hacen otros? Solo hay dos respuestas que vemos en el texto. No te conozco, es una de ellas. No hay puntos grises en la Biblia, no hay puntos medios. Hacer la voluntad de Dios nos permitirá estar en la presencia de Dios. Recuerda que hoy es tiempo. Hoy Dios te llama a mirar a Cristo, a entregarle todo a Él, a decirle, Señor, en aquella cita, cuando me reúna contigo, quiero estar contigo, quiero poder entrar. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina tu corazón. Proverbios 21:2.